En el hogar de ancianos de la Anda, conocido como la casa del actor, se esconden historias que pocos quieren contar, relatos de fama perdida, traiciones silenciosas y un abandono que duele. En este video te llevaremos por un recorrido desgarrador, porque lo que verás a continuación no es una simple anécdota, sino el reflejo cruel de cómo la gloria puede evaporarse. Antes de entrar de lleno, suscríbete al canal y activa la campanita, porque estas historias merecen ser escuchadas. Comenzamos con el caso de Marta Silvia Corona, mejor recordada como Renata Flores, una actriz que brilló en telenovelas icónicas como Rosa Salvaje, Chispita, Vivan los niños y Rebelde, y que durante años fue una de las villanas más reconocidas de la televisión mexicana. Sin embargo, cuando las oportunidades se extinguieron y el teléfono dejó de sonar, su vida dio un giro devastador. Terminó viviendo en la calle, dentro de un automóvil y acompañada solo por sus 2 perritos, negando su identidad por vergüenza cada vez que alguien la reconocía. Su historia salió a la luz tras casi 3 años en el abandono y fue entonces cuando antiguos compañeros, entre ellos Laura Zapata, intervinieron para rescatarla y llevarla a la casa del actor. Allí pasó sus últimos días, luchando en silencio contra el cáncer, hasta fallecer a los 74 años completamente sola y sin familia que la acompañara. Otro caso igual de doloroso es el de Rosita de Castilla, una de las grandes figuras de la época de oro del cine mexicano, dueña de una voz privilegiada, una belleza imponente y una disciplina casi militar que la convirtió en símbolo de deseo y éxito. Su carrera parecía imparable hasta que una polémica la condenó al veto, cuando intentó desafiar la censura de su tiempo con un espectáculo que fue considerado inmoral, provocando que, según se cuenta, la esposa del entonces presidente Luis Echeverría ordenara que no la contrataran más. Ese golpe marcó el inicio de su caída, los productores le cerraron las puertas, el tiempo pasó y Rosita decidió retirarse para no permitir que el público la viera envejecer, convencida de que la belleza debía retirarse con dignidad. Años después se supo que vivía en la casa del actor, alejada del mundo artístico, divorciada, con 2 hijos que la abandonaron y sumida en una soledad absoluta. Falleció en 2022 a los 90 años sin visitas, sin despedidas y, lo más estremecedor, sin que nadie reclamara su cuerpo durante varios días, hasta que una publicación en redes sociales alertó a su familia. Historias como estas nos recuerdan que la fama no garantiza amor ni compañía, que el aplauso es efímero y que muchos ídolos terminan sus días en el olvido. Ahora la pregunta queda en el aire, ¿recordabas a Renata Flores y a Rosita de Castilla? ¿Qué opinas de estos finales tan crudos que casi nadie se atreve a contar? En la casa del actor también reposan historias que el tiempo intentó borrar, como la del comediante conocido como Chilinsky, una figura de la época de oro del cine mexicano que inició su carrera al lado de su cuñado Mario Moreno Cantinflas, con quien compartió los primeros pasos en la industria antes de que las diferencias personales y profesionales lo separaran. Más adelante intentó mantenerse vigente formando una dupla con Manolín, participando en varias películas, pero el éxito nunca volvió a tocar su puerta como antes. Con los años, el trabajo se fue extinguiendo, las oportunidades desaparecieron y Chilinsky terminó refugiándose en la casa del actor, lejos de los reflectores que alguna vez iluminaron su carrera. Allí pasó sus últimos días hasta fallecer en 1985, a los 74 años, víctima de un enfisema pulmonar provocado por el tabaquismo, muriendo en silencio, en el mismo lugar que se convirtió en su último hogar. A continuación está el caso de Rogelio Guerra, el galán de telenovelas por el que suspiraron generaciones enteras y protagonista de producciones icónicas como Los ricos también lloran, cuyo declive fue tan impactante como su ascenso. En 2015 fue diagnosticado con Alzheimer y más tarde sufrió un derrame cerebral que lo dejó en un estado de salud extremadamente delicado, motivo por el cual ingresó a la casa del actor para recibir cuidados. Aunque meses después su esposa decidió sacarlo al no estar conforme con la atención que recibía. A sus problemas médicos se sumó una larga batalla legal contra TV Azteca, derivada de una demanda por incumplimiento de contrato que terminó con una resolución devastadora. Todo ingreso generado con su nombre sería embargado, dejándolo prácticamente sin recursos durante casi una década. Este desgaste emocional y físico, combinado con su deterioro de salud y una posterior cirugía de vesícula, terminó por apagar definitivamente su vida. Rogelio Guerra falleció a los 81 años tras pasar meses sin poder caminar ni hablar, dejando una pregunta incómoda en el aire: ¿fueron las enfermedades las que lo vencieron? ¿O fue el sistema el que terminó por quebrarlo antes de tiempo?
En la casa del actor también se apagaron figuras que alguna vez deslumbraron al público, y a continuación está el caso de Rebeca Iturbide. Una actriz muy cotizada de la época de oro del cine mexicano cuya belleza y talento la llevaron rápidamente a destacar en la pantalla grande, participando en películas como Doña Diabla junto a María Félix y logrando su primer protagónico en Pecado, donde confirmó su versatilidad tanto para el drama como para la comedia. Su carrera prometía mucho más. Pero en 1976 un accidente cambió su destino cuando cayó de un banco de piano y sufrió una grave fractura en la columna que la obligó a someterse a varias cirugías y a un retiro definitivo. Aunque al principio se refugió en casa de una de sus hijas con la esperanza de recuperarse, el deterioro físico la fue alejando poco a poco de los escenarios hasta que terminó viviendo en la casa del actor, donde pasó sus últimos 12 años y falleció en 2003, a los 78 años, víctima de un paro respiratorio, lejos del brillo que alguna vez la rodeó. Luego tenemos a José René Ruiz Martínez, mejor conocido como Tun Tun, un actor recordado por sus participaciones junto a Tintán y Alfonso Sayas, quien terminó envuelto en una historia tan cruel como perturbadora. Se dice que contrajo nupcias con una bailarina que no solo le arrebató toda su fortuna, sino que además lo traicionó repetidamente, incluso con la complicidad de sus propios hijos, quienes habrían participado en el despojo. Destrozado emocionalmente y sumido en una profunda depresión, Tun Tun buscó refugio en la casa del actor, donde murió en 1993 a los 60 años, víctima de un infarto fulminante, en la ruina total y completamente abandonado, dejando tras de sí una carrera llena de risas que terminó en silencio. A continuación está la historia de Andrea Palma, considerada la primera gran diva del cine mexicano. Una actriz imponente que desde su debut se mantuvo como protagonista y marcó época con interpretaciones inolvidables en películas como La mujer del puerto y Ensayo de un crimen. Participó en más de 50 producciones y se retiró a finales de los años 60, cuando su nombre ya estaba grabado en la historia del cine nacional. Sin embargo, los últimos años de su vida estuvieron marcados por la soledad y la enfermedad, ya que padecía esclerosis cerebral, motivo por el cual se refugió en la casa del actor, donde falleció en 1987 a los 84 años, olvidada por muchos, envuelta en un silencio que contrastó dolorosamente con la grandeza de su legado. A continuación está la historia de Enrique Castillo, es vocalista de la legendaria banda chilena Los Ángeles Negros, cuyo final fue uno de los más duros, pues aunque no murió en la casa del actor, terminó prácticamente en el abandono, viviendo dentro de una combi y sobreviviendo lejos de su país. Enrique llegó a México buscando oportunidades, pero tras ser separado del grupo decidió quedarse, realizando durante un tiempo presentaciones privadas hasta que su vida se quebró por completo con la muerte de su esposa, hecho que lo sumió en una profunda depresión. Sin familia en México y completamente solo, su situación fue documentada por los medios, lo que permitió que sus hermanos en Chile finalmente acudieran por él, aunque ya era demasiado tarde. Luego tenemos a La Taravilla, una actriz entrañable que se ganó ese apodo por su velocidad al hablar y por su inconfundible estilo en la comedia, quedando grabada en la memoria del público por producciones como Mi secretaria, Salón de Belleza, El Hospital de la Risa y Bajo el mismo techo. Sus últimos años los pasó en la casa del actor, institución que se convirtió en su refugio final, donde vivió acompañada por colegas, cuidadores y compañeros que compartían la misma vocación. La Taravilla falleció el 7 de agosto a los 74 años a causa de un infarto al miocardio, en un cierre silencioso, lejos de los reflectores, pero rodeada del afecto de quienes entendían su camino artístico. A continuación está el caso de Wanda Sukes, la bella vedette que llegó a México desde Paraguay y que durante las décadas de los 70 y 80 vivió rodeada de lujo, poder y excesos, siendo vinculada sentimentalmente con hombres influyentes, incluido el presidente López Portillo. Su vida pasó del brillo de los palacios y hoteles lujosos a una existencia modesta, cuidando a sus perritos, hasta que finalmente terminó en la casa del actor, completamente sola y olvidada. Wanda sufrió varios eventos cerebrovasculares y pasó sus últimos 2 años bajo cuidados en esa institución, donde falleció a los 72 años a causa de un infarto cerebral, cerrando de forma dolorosa la historia de una de las grandes vedettes de su época. Historias distintas, destinos parecidos, que nos obligan a preguntarnos qué tan frágil puede ser la fama cuando el aplauso se apaga. A continuación está la historia de Alma Delia Fuentes, una actriz emblemática de la época de oro del cine mexicano que compartió pantalla con leyendas como Pedro Infante, Jorge Negrete, Luis Aguilar y Cantinflas,
y que quedó inmortalizada en películas como Los Olvidados. A pesar de haber brillado entre una constelación de estrellas y retirarse en los años 70 para dedicarse a su familia, su final fue profundamente perturbador, pues perdió la razón y pasó sus últimos años prácticamente abandonada en una mansión en ruinas, rodeada de basura y viviendo en condiciones que estremecieron incluso a los periodistas que documentaron su caso. Vecinos eran quienes le llevaban comida, se decía que llevaba años sin asearse y su hogar fue descrito como un lugar oscuro y decadente, un contraste brutal con la vida de aplausos que alguna vez conoció. Luego tenemos a Rigo Tobar, un ídolo de multitudes que llegó a reunir a cientos de miles de personas en un solo concierto y que terminó sus días confundido con un indigente por el grave deterioro físico en el que se encontraba. Enfermo de diabetes sin control, afectado por adicciones y con sus facultades mentales seriamente mermadas. Rigo fue llevado al hospital en estado crítico sin que los médicos imaginaran que aquel hombre desnutrido y descuidado había sido uno de los cantantes más exitosos del país. Aunque muchos aseguraron que murió en la miseria, la realidad es que contaba con propiedades y recursos, pero ya no estaba en condiciones de administrarlos ni de acceder a ellos. Mientras se decía que su exesposa controlaba su dinero y lo mantenía sin apoyo. Su historia se convirtió en uno de los casos más dolorosos del espectáculo mexicano, una prueba cruda de cómo la fama puede desaparecer cuando la salud y la lucidez se pierden, dejando atrás solo silencio y olvido. Uno de los nombres que marcó este 2025 fue el del querido actor Emilio Echevarría, recordado por interpretar al inolvidable El Chivo en Amores Perros, una de las películas más emblemáticas de la cinematografía mexicana moderna. Su carrera, que abarcó más de 4 décadas llenas de papeles profundos y personajes complejos tanto en cine como en televisión, lo convirtió en una figura respetada dentro y fuera de México. Sin embargo, su muerte el 4 de enero a los 80 años dejó un vacío poderoso entre sus seguidores y colegas, muchos de los cuales lo vieron no solo como un artista brillante, sino como un mentor silencioso para las nuevas generaciones de actores que crecieron admirando su trabajo. Luego tenemos a Lourdes Ambrís, una de las voces más destacadas de la ópera mexicana, quien falleció el 28 de agosto a los 64 años tras luchar contra un cáncer de pulmón que derivó en un choque séptico y neumonía. Durante más de 4 décadas, Ambrís llevó su talento a escenarios internacionales y nacionales, brillando en papeles desafiantes desde Mozart hasta repertorios contemporáneos. Y su trabajo fue un puente esencial para acercar la ópera al público mexicano joven y diverso. A continuación está el caso de Norma Mora, una figura icónica de la época de oro del cine mexicano, cuyo rostro y presencia se grabaron en la memoria de los aficionados a la comedia y al cine clásico de los 60, protagonizando junto a grandes como Tintán y El Santo. Mora murió el 11 de febrero de 2025 a los 81 años en la casa del actor, un lugar que acogió sus últimos días y que simboliza tanto el fin de una era como el amor silencioso de una comunidad que reconoce el valor de quienes dedicaron su vida a entretener. Luego tenemos a Flor Procuna, una de las actrices más queridas de la televisión mexicana, cuyo rostro se hizo inolvidable por interpretar a la villana Irma Ramos en la telenovela Los ricos también lloran. Uno de los grandes fenómenos de audiencia a finales de los años 70 e inicios de los 80. Flor nació en una familia ligada al espectáculo, su padre fue el famoso torero Luis Procuna, y construyó una carrera sólida en cine y televisión, participando en múltiples producciones dramáticas y de gran alcance popular. Su presencia en pantalla combinaba fuerza interpretativa con una energía que conectaba con el público, lo que la convirtió en un referente de las telenovelas clásicas mexicanas. El 1 de marzo de 2025, a los 72 años, Flor Procuna falleció en Guadalajara, dejando tras de sí una trayectoria que sigue viva en la memoria de quienes crecieron viendo sus actuaciones y cuyos personajes todavía resuenan en la cultura popular mexicana. A continuación está Alicia Bonet, otra figura memorable del cine y la televisión mexicanas, cuya carrera abarcó décadas y una enorme cantidad de roles que la hicieron parte de la historia del entretenimiento en el país. Nacida en Ciudad de México en 1947, Bonet destacó en películas de culto como Hasta el viento tiene miedo en 1968. Así como en telenovelas emblemáticas como Los que ayudan a Dios y Lo que callamos las mujeres, donde su presencia elegante y su capacidad actoral le ganaron el cariño de varias generaciones de televidentes. Estuvo casada con Juan Ferrara y luego con Claudio Brock, otro gran nombre del cine mexicano, con quienes tuvo hijos y vivió momentos intensos tanto personales como profesionales.
El 26 de octubre de 2025, a los 78 años, Alicia Bonet falleció en Ciudad de México, dejando un legado artístico que sigue siendo referente para actrices y actores que buscan combinar la sensibilidad dramática con la solidez de una carrera constante en pantalla. Por último, pero no menos significativo, está Aurora Clavel, una figura legendaria cuyos pasos marcaron varias épocas del cine mexicano y que también dejó huella en producciones internacionales. Originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca, Clavel comenzó su carrera en los años 60 y se ganó el respeto de críticos y públicos por igual con papeles icónicos en películas como Tarahumara en 1965 y Once Upon a Scoundrel en 1973, además de roles que la convirtieron en rostro habitual en telenovelas y series nacionales. Su versatilidad como actriz le permitió interpretar desde personajes intensos hasta roles que exigían un profundo compromiso emocional, siempre dejando claro su talento y profesionalismo. Aurora Clavel falleció el 19 de mayo de 2025 en Ciudad de México, a los 90 años, cerrando una carrera brillante que abarcó más de medio siglo y que sigue siendo motivo de estudio y admiración entre cinéfilos y amantes de las artes dramáticas. Estas historias reflejan cómo el 2025 ha sido un año de despedidas para varias de las figuras más queridas del entretenimiento mexicano, dejando un legado que continuará inspirando a nuevas generaciones y que les garantiza un lugar permanente en la historia cultural del país. Si estas historias te hicieron recordar, reflexionar o sentir aunque sea un poco, acompáñanos suscribiéndote al canal, deja tu like y comparte este video para que sus nombres y sus historias no queden en el olvido.